mira lo que te pasó. Yo prefiero que tú seas esa de la calle, que sea una impía, a que sea una cristiana. Mira, no te quiero inscribir en ningún lado, en ninguna parte. Y recuerdo que mi mamá me entregó los papeles y me dijo, vete, ya, quédate bruta, dice cristiana, dice evangélica, tú no vas a cambiar nunca. A ti ni Dios ni el diablo te cambia. Recuerdo que ese día, Joselito, empecé y entré a la iglesia, y cuando entré a la iglesia empecé a llorarle a Dios y agarré los papeles. Y yo le decía, tú dices que tú cambias. Recuerdo que empecé a cantar la canción Renuévame, Señor. Ya yo no quiero ser igual. Empecé a llorarle a Dios y empecé a orar y le digo, Señor, tú no cambias, tú no transformas. Señor, mira lo que mi mamá dijo ahora. Mira lo que mi mamá piensa, que no es mejor que yo no sea cristiana. Y empecé a llorarle a Dios y agarré esos papeles y lloré. Al otro día, Dios me habló. Y escuché la voz de Dios por primera vez y me dijo, yo te voy a inscribir. Dios te bendiga, familia. Joselito Pérez, quien te saluda, quien conecta contigo en este hermoso momento. Para mí es un honor, un gozo, un privilegio, ¿verdad? Saber que está en contacto con nosotros. Suscríbete, dale a la campanita, Joselito Pérez Oficial. Ese es tu canal de YouTube. A través de tu apoyo, creemos fielmente que podemos llegar a más personas. Señores, hoy tenemos una invitada muy especial, mi hermana y mi amiga, ¿verdad? Una trayectoria muy impactante, una mujer de Dios, una joven que a su temprana edad le entregó su vida a Dios. Un testimonio muy impactante, a la vez una trayectoria muy hermosa en el camino del Señor, donde Dios ha estado haciendo cosas extraordinarias, donde a su temprana edad Dios la utilizó, ¿verdad? La tomó y ha estado llevando su palabra a muchos lugares, nacional e internacionalmente. Yo sé que muchos de ustedes la conocen y otros la van a conocer. Está con nosotros la ministra y pastora Yendi Reyes. Yendi, Dios te bendiga. Dios bendiga, Joselito. Para mí es un placer, un honor estar aquí, pues, para impartir una palabra a esa audiencia que nos está mirando a través de la cámara. Y de verdad, bendecimos tu vida, bendecimos tu casa y bendecimos tu familia. Tu hermana Yendi Reyes está por acá. Aleluya, de verdad, Yendi, que ha sido una gran bendición conectar contigo en este mismo momento. Yo sé que muchas personas que están detrás de cámara te han visto ministrar, predicar, y mucha gente han sido impactados bajo el poder de Dios. Almas han sido salvadas y enfermos han sido sanados bajo el poder de Dios. Y yo sé que muchas personas han visto tu mensaje, han visto lo que Dios está haciendo, pero quizás hay muchos que quizás no tienen ese gran conocimiento respecto a tu testimonio. Nos gustaría saber un poquito quién es Yendi, cómo llegaste al Evangelio, cuál fue tu nacimiento, tu adolescencia y quién te habló de Jesús para que hoy en día tú estés tan enamorado de Dios como lo estás hasta ahora. Amén, amén. Quien me habló de Jesús fue mi abuela. Mi abuela siempre le ha servido a Dios y recuerdo que siempre me inculcó en la casa buscar de Dios. Recuerdo que yo bailaba en el mundo y ella siempre me oraba y me ponía aceite en la cabeza. Dios. Y me decía, esta muchacha no le va a bailar al diablo. Dios mío. Yo la veo danzando en el espíritu en la iglesia. Wow. Me ponía a leerle la Biblia, me ponía a cantar con ella. Y siempre mi abuela pues me inculcó en el camino. Y aunque estaba en el mundo, siempre tenía ese temor de Dios, Y nada, recuerdo que un día tuve un accidente como a los 14 años y ese día no pude bailar. Yo bailaba en coreografía y esas cosas, ensayaba baile y ese día no pude. Y mi abuela me dijo, hay una campaña en la iglesia y esa campaña que hay en la iglesia, aunque tú no puedes bailar, pero allí Dios te va a sanar. Dios mío. Y yo recuerdo que cuando el predicador hizo el llamado, oye, yo no podía caminar, pero yo no sé cómo llegué a la plataforma y dije, yo quiero a Jesús. Aleluya. Y desde ese día empecé a buscar a Dios. Dios mío, háblanos un poquito, ¿qué edad tú tenías en ese momento?
En ese momento tenía 14 años para 15. 14 para 15. Recuerdo que en la escuela, cuando era muy revoltosa, yo era muy revoltosa en la escuela. Siempre me gustaba llamar a la atención en la escuela, le daba la butaca, le daba la pizarra. Era un dolor de cabeza en la escuela. Aleluya. Pero en ese entonces justamente empecé a buscar a Dios y me convertí, me entregué al Señor. Y recuerdo que un día puse a un amigo a cogerme una materia y él me cogió inglés y yo le cogí álgebra y nos quemaron a los dos. Nos pusieron una cláusula que no nos inscribieran en ninguna escuela. Dios. Yo recuerdo que mi mamá andó muchas escuelas y en ningún lado me inscribía, ni siquiera de noche. Dios. Y recuerdo que mi mamá dijo, ahora que tú eres cristiana, Dios. mira lo que te pasó. Yo prefiero que tú seas esa de la calle, Dios. que sea una impía, a que sea una cristiana. Mira, no te quiero inscribir en ningún lado, en ninguna parte. Y recuerdo que mi mamá me entregó los papeles y me dijo, vete, Dios. ya quédate bruta, di que cristiana, di que evangélica, tú no vas a cambiar nunca. A ti ni Dios ni el diablo te cambia. Dios. Recuerdo que ese día, Joselito, empecé y entré a la iglesia, Gloria a Dios. y cuando entré a la iglesia empecé a llorarle a Dios y agarré los papeles. Y yo le decía, tú dices que tú cambias. Recuerdo que empecé a cantar la canción Renuévame, Señor. Ya yo no quiero ser igual. Empecé a llorarle a Dios y empecé a orar y le dijo, Señor, tú no cambias, tú no transformas. Señor, mira lo que mi mamá dijo ahora. Mira lo que mi mamá piensa, que es mejor que yo no sea cristiana. Y empecé a llorarle a Dios y agarré esos papeles y lloré. Al otro día, Dios me habló. Y escuché la voz de Dios por primera vez y me dijo, yo te voy a inscribir. Dios mío. Agarra los papeles. Joselito, yo me monté en una guagua de concho sin saber para dónde iba. Dios. Y agarré esos papeles en las manos. Y me dijo el Señor, yo te voy a inscribir. Cuando yo agarré los papeles y me monto en la guagua, a los 15 minutos entra un señor y se sienta a mi lado y me dice, ¿tú eres Yendi? Le digo yo, sí. Me dijo, ven, yo te voy a llevar donde tú te vas a inscribir. Yo vengo de Consuelo, estaba metido con Dios. Dios me dijo, móntate en esa guagua, porque te va a encontrar con una sierva que tú tendrás que llevarla donde se va a inscribir. Dios del cielo. Y me llevó a la escuela donde me inscribieron. Lo más impactante de esto, que me inscribieron en la mañana. Nunca vieron mi expediente. Dios. El mismo Dios lo escondió. Dios lo escondió, yo no sé, pero fue un milagro. Cuando voy con los papeles para mi casa contenta de que Dios me permitió inscribirme, y voy contenta, está lloviendo, y cuando está lloviendo me meto abajo de un señor mayor que está pelando china y me dice, y ese novio que tiene, déjalo que no es mío. Dios. Cuando me embalo y miro para atrás, ya el chinero no está. Desde ese día empecé a buscar de Dios. Por en ese mismo momento, ¿cuál fue la actitud de tu madre al ella observar que tenía alrededor de 1 a 2 semanas buscando un lugar para apuntarte en el colegio y fue imposible? Y por eso fue que ella pensó como que por culpa del evangelio fue que te habían sacado de la escuela. Cuando ella vio que tú te habías inscrito en la escuela, ¿cuál fue la actitud? ¿Qué te dijo? No, ella entendió que fue Dios. Ella se quedó callada porque ella entendió que fue Dios. Por eso fue que en la escuela yo exalté el nombre de Dios. El problema es que mucha gente es cristiano en la iglesia, pero no en la escuela. En la escuela empecé yo a buscar a Dios y a llevar a toda la gente. A la hora del recreo era la hora de la unción. Dios. Ahí iban los profesores, ahí iban los alumnos y empezaban a hacer cadenas y el poder de Dios descendía allí. Ahí la gente en el salón de actos pataleaba bajo el Espíritu Santo. La gloria de Dios libertaba. Dios empezó a usarme en la escuela. Dios. Esa fue mi plataforma para yo empezar a predicar. Y empecé a predicar en mi escuela, tanto así que no es como ahora que hay YouTube, ahora hay Facebook, ahora hay que verte por Instagram. Óyeme, yo estando en mi escuela fue un señor allá a visitarme y dijo, yo estaba orando por una campaña que
se va a hacer en Asua, y Dios me dio la dirección de esta escuela y me dijo, pregunta por Yendi, dile que ella va a ser la que va a predicar en la campaña. Porque antes se vivían esos niveles. Antes se vivían esos niveles. La gente tenía que orar para que Dios le revele dónde va a ir, con quién va a hablar. Y así fue que yo empecé a predicar. Ahí fue que Dios empezó a levantarme. Cuando empecé a predicar, Joselito, déjame contarte algo. Que Dios empezó a usarme y a invitarme por las iglesias. Recuerdo yo que un día justamente Dios me abrió la puerta del director que me botó de la escuela. Yo no sabía que él era pastor. ¿Y qué pasó en ese momento? Cuando él me vio predicando y yo ahí mismo vi el testimonio, yo fui esa muchacha que usted le clausuró. Dios. Óyeme, se metió una gloria tremenda. El pastor la bajó la cabeza, empezó a danzar. Wow. Óyeme, Dios lo hace. Óyeme, Dios coge a los menospreciados, Dios coge a los rebeldes, Dios coge a los que nadie quiere y lo limpia y lo hace ser, mira, de verdad, alguien de valor. Dios le da valor a los que no tienen. Cuando tu madre comenzó a atacarte y se sintió impotente, ella pensó que fue por culpa del evangelio que te sacan de la escuela. Tal vez lo pensó. Santo. Tal vez pensó que aún yo siendo cristiana no había cambiado. Porque eso es lo que pasa, que la gente piensa, y es así, que cuando tú te conviertes tú tienes que ser un santo, no solamente en la iglesia, sino también en la casa. Así es. Porque es que tú tienes que ser una luz donde quiera que tú te muevas. Si hay algo que se parece a Cristo en la iglesia, tiene que parecerse a Cristo. No hay, óyeme, la mayor persona a darte cátedra a ti de cristiano son los impíos. Los impíos te dicen cómo es que un cristiano tiene que caminar, cómo es que un cristiano que tiene que andar. Es por eso que donde quiera que tú te muevas, dices, mira, y que cristiano. Wow. Mira, y es cristiano. El apóstol Pablo dijo que nosotros somos carta leída. Somos carta leída. Así es. Pero mi vida empezó a cambiar y Dios empezó a transformarme de una manera extraordinaria. Eso me hizo enamorar de Dios. Recuerdo que mi abuela me dijo, tú ves que quien te escribió fue Dios, porque mi abuela me daba ánimo, porque mi abuela siempre me dijo, óyeme, mientras tú te des rodillas no hay diablo que pueda contigo. Mi abuela me enseñó a orar, me enseñó a buscar a Dios. Mi abuela no es pastora, pero pastoreó su casa. No nos repite eso, mana. Sí, mi abuela pastoreó su casa y nos enseñó a nosotros a que la unción no se consigue danzando solamente, ni hablando en lengua. Me dijo, la unción se consigue bajo obediencia. Empezó a decirme, ¿de qué te vale ser cristiano y no obedecer? ¿De qué te vale? Empezó el Señor a usarme. Y yo me recuerdo que mi abuela y yo siempre dormíamos en el suelo. Yo antes de casarme no dormía en cama. Dormía en el piso, buscando a Dios, teniendo anhelo por el Espíritu Santo. Hasta hoy. Wow, eso fue una de las motivaciones de la búsqueda que tú tenías constante con el Dios del cielo, porque Dios usó a tu abuela para que tú pudieras buscar a Dios con esa locura. Con ese anhelo. Ahora bien, ¿cuál era tu actitud en la escuela? O sea, cuando tú te convertiste a Jesús, el mismo tema que tú estás tocando, ¿cuál fue el tiempo que decidiste cambiar? O sea, tú viviste una temporada, tanto como te convertiste a Jesús, pero ¿cuál fue, en qué tiempo fue que tú decidiste cambiar y vivir una vida cristianamente? Porque hay gente que se convierte, pero todavía está medio crudo en el evangelio. Justamente después de esa experiencia, ahí fue que yo empecé a buscar a Dios. Porque ya yo tenía un tiempecito en la iglesia. Por eso fue que mi mamá me decía, yo había preferido que tú no fueras cristiano, porque ya yo estaba en la iglesia y yo actuaba así. ¿Me entiendes? Por eso ella dijo, tú no vas a cambiar nunca. Después que me pasa eso, es que yo empiezo a buscar de Dios. Después que yo entiendo que Dios es tan real. Mira, óyeme, una vez yo no tenía ni pasaje para ir a predicar. Recuerdo que yo me tranqué en la iglesia. Yo le dije, Espíritu Santo, no tengo el pasaje para ir. Y yo me postré en la iglesia, Joselito, y tranqué mi puerta. Cuando yo me paré, yo encontré 100 pesos como sacado de un cajero encima de la Biblia. Y me dijo el Espíritu Santo, vete y predica. Empecé a conocer que el Espíritu Santo es real. Amén. Así es. Que es real, que es real. Me enamoré de él. Iba a la iglesia, era a llorar. Y me decía la amiga mía, ¿por qué el pecado tan grande que tú has cometido que para llorando en la iglesia? Y yo, es que tú no vas a entender esto. El Espíritu Santo es lo más lindo que hay. Yo me enamoré del Espíritu Santo. Cuando tú te enamoras del Espíritu Santo, tu vida nunca es la misma. Tu vida siempre va a ser diferente. Porque el Espíritu Santo va a ir cambiando todo lo que está dentro de ti. ¿Cómo se debe de comportar un cristiano en la escuela y en todos los lugares donde vaya? Tiene que representar a Cristo. Donde quiera.
Porque el Espíritu Santo es algo tan delicado. Gloria a Dios. Que el Espíritu Santo se contrita. Amén. Porque hay momentos donde tú estás en un lugar donde todos son inconversos y el único cristiano eres tú, y ahí tú tienes que exaltar el nombre de Dios. Dios. A nosotros no nos conviene hablar lo que el otro habla. Amén. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Y la Biblia dice que para que tú te conviertas a ellos, que se conviertan ellos a ti. Aleluya. Que ellos sean transformados. Así mismo es. Hay un punto muy interesante que a la vez también me llamó bastante la atención, donde rechazaron tus papeles en toda la escuela, colegio, en todos los lugares. Ahora, cuando el mismo Dios te inscribió en la escuela, ¿qué pasó en ese mismo momento? Seguiste, obviamente, estudiando, ¿y cuál fue la gracia que Dios puso? ¿Terminaste el cuarto bachiller o qué pasó en ese momento? Eso fue en tercero de bachiller. El cuarto bachiller ya yo no lo hice. Yo daba clase de álgebra. Dios mío. Me di tan buena en ese tercer de bachiller, la gloria es de Dios, que salió mi nombre hasta en los periódicos, ibas a la Olimpiada de Matemáticas. O sea, tú fuiste una líder. Exactamente. La gloria es de Dios. Donde quiera, Dios me enseñó, cuando tú le eres fiel a Dios, amén, y tú le sirves a Dios donde quiera, tú tienes que ser lo mejor. Así es. Y nada, gracias a Dios, Dios estuvo con nosotros ahí. Dimos testimonio ahí y predicamos esa escuela. La gloria de Dios se metía, eso eran los gritos en el recreo. Wow. La gente a veces pataleando, el Espíritu Santo. Dios no necesita mucha gente, Dios necesita uno en la mano de Dios. Amén. Un solo. Que decida provocarlo. Y yo le voy a exhortar a esos jóvenes que son cristianos y que están dentro de una escuela. Amén. Que sean la diferencia. Así es. Que aunque muchos estén fumando perico, muchos estén fumando marihuana, que tú seas el canal que Dios utiliza para que suelten el perico por una Biblia. Dios. Que tú seas el canal que Dios va a utilizar para traer un avivamiento a tu escuela. Que para tú enseñarle a los jóvenes que sí se puede. Amén. Para tú enseñarle a los jóvenes que Dios cambia, que Dios transforma. Así Dios te cogió a ti, te llevó ahí para que tú seas la evidencia del poder de Dios en ese lugar. Dios mío. Así es que Dios trabaja en Sendero Misterioso. Sí. Y es impactante, escuche esto, es impactante, sobrenatural, cómo el mismo Dios trabaja en Sendero Misterioso, donde ella la sacaron de la escuela por un error que había cometido, fue al altar, se humilló delante de Jehová, y en ningún colegio, en ninguna escuela, me querían inscribir. No querían inscribirla, hasta que ella escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo, ven, que yo te voy a inscribir. Sí. Y ahí donde el mismo Dios permitió que un profeta, tú tuvieras un encuentro con ese profeta, sí, en la guagua, y ahí mismo él te dio palabra de Jehová. Y mira cómo Dios trabajó tan poderoso, donde para otros maestros, para quizá el director en ese entonces, te vio como una joven que no tenía futuro, como que estaba perdiendo tu tiempo allí en la escuela o en el colegio, y mira cómo Dios te honró. Cuando te volvió a apuntar de nuevo, te hizo una líder, darle clase a otras personas. Ahora bien, desde ese momento que comenzaste a vivir esa nueva temporada, cómo la unción, cómo el poder de Dios te arropaba. Sí. ¿Cuántas armas jóvenes venían a los pies de Jesús a través de tu mensaje? ¿Cómo tú veías a las jóvenes? ¿O cómo tú te manejabas en medio de tantas tentaciones, ofertas, jóvenes, jovencitas que estudiaban, pero también tenían espíritu de metresa? Sí. Tú sabes que en la escuela se ven muchísimas cosas. Sí. ¿Cómo pudiste manejarte siendo joven, cristiana y recibiendo ofertas y tentaciones? Lo que pasa es que cuando tú estás en el espíritu, tú buscas la cosa del espíritu. Wow. Yo llegaba a la escuela y a veces en la escuela yo estaba ayunando. Yo estaba ayunando en la escuela. Yo iba a la escuela y yo ayunaba. Wow. Y en la hora de recreo leía la Biblia. Y cuando llegaba a mi casa soltaba la mochila y me iba para la iglesia. Es vivir una vida consagrada. Cuando tú vives una vida consagrada no hay espacio para que el diablo se meta. No hay por dónde. Es que todo lo que tú respiras, Dios, amén, todo lo que tú lo anhelas, amén, tú anhelas su presencia y tú estás conectado con Él. Amén. Hay momentos donde el Espíritu Santo me decía, baja la cabeza que te voy a revelar. En la hora de recreo yo bajaba la cabeza y yo me revelaba, porque es que cuando tú vives en un ambiente, porque todos los ambientes de la escuela es un ambiente tóxico, un ambiente de pecado,
pero es que donde hubo pecado sobreabunda la gracia. Dios. Entonces yo siempre, cuando ellos venían donde mí, ellos decían, ore por mí. Wow. Póngame la mano. Santo. Todo el que venía donde mí ya no me iba a hablar de otra cosa, porque era que yo respiraba a Dios. Dios. Cuando tú respiras a Dios, óyeme, no hay por dónde el enemigo pueda penetrar. Wow. Y en el momento que Dios comenzó a hacer cosas extraordinarias contigo allá en la escuela o en el colegio, el día que te tocó enfrentar el espíritu de depresión en muchos jóvenes, ¿cuál era la área? ¿Cómo era la manera que tú te manejabas cuando otras jóvenes se acercaban a ti, que quizás llegaron a tener abusos en su casa? Tú sabes que a veces lo que uno pasa en la casa, a veces lo refleja en la escuela. Exacto. La actitud. Tú sabes que a veces hay jóvenes, adolescentes, ¿verdad?, que tienen una mala actitud, un mal carácter, que no respetan a los profesores, no respetan a sus alumnos, y muchas veces es por lo que ellos ven en sus casas, viven en su casa, que a veces ven el maltrato con los padres, a veces ven mucha discusión, ven mucha corrupción, ven muchísimas cosas fuera del orden de Dios, y a veces ellos revelan, ¿verdad?, lo que ellos reciben allá. Las veces que Dios te puso como líder, que te tocó manejar esa parte, ¿tú llegaste a enfrentar espíritus de depresión? Sí. Jóvenes que querían matarse, sí, querían quitarse la vida. Cuéntame. Muchas personas, muchos jóvenes tenían un espíritu depresivo, wow, por a veces situaciones difíciles que vivían en su casa, pero por eso yo siempre le hablaba a ellos del amor de Cristo. Es por eso que en una ocasión yo recuerdo que hubo una muchacha que Dios me dijo, dile que yo la amo. Wow. Y cuando yo le dije esa palabra, ella empezó a llorar y ella decía, yo pensaba que nadie me ama, me amaba, yo me iba a quitar la vida. Y yo le dije, tú eres importante para Dios, tú eres valiosa para Dios. Wow. Y empecé a orar por ella y ella fue restaurada. Porque es que la mayoría de personas, porque viven, que están así en esa condición, es porque viven una condición en su casa. Su mamá y su papá viven peleando, hay guerra en la casa, a veces es la economía. Wow. Entonces, cuando ellos van a la escuela, ellos quieren llamar la atención, ser notorios, pero es porque viven un caos dentro de su casa. Por lo menos antes de yo convertirme, yo era un boom en la escuela, pero en mi casa yo no hablaba. Yo era callada porque yo vivía una vida como, Señor, vacía, Dios, depresiva. Una vez yo recuerdo que yo me paré frente de una guagua para que la guagua me mate. Dios mío. Porque yo vivía un espíritu depresivo, porque mi padrastro maltrataba a mi mamá. Santo. Entonces viví en un ambiente... Eso fue trabajando en ti. Exactamente. Wow. Entonces hasta que encontré a Jesús. Sí. Yo recuerdo que mi mamá una vez me dijo, ¿por qué te violaron? ¿Qué tú no hablas? No. Era que vivía una depresión interna. Dios mío. Hasta que Dios pues me libertó y nada, trató conmigo. ¿Qué actitud tiene la depresión cuando opera en la vida de un ser humano? Lo primero que hace la depresión es que dice que nadie te quiere. Ese es un signo de depresión, que tú te sientes que nadie te quiere. Wow. Cuando hay miles de gente que sí te ama. Sí, así es. Pero a veces por uno que tú entiendes que no te quiere, ya por eso entra lo que es el espíritu de depresión. Santo. La depresión es algo tan fuerte, que es más fuerte a veces que una enfermedad física. Dios mío. Porque te ataca la mente. Tú piensas muchas cosas. Santo. Que no vienen de ti esos pensamientos, sino que el diablo lo pone. Dios. Entonces, por eso es que muchos jóvenes están pasando por esa situación. Y yo vengo a decirle a esos jóvenes, amén, que Dios te ama. Amén. Y que ese espíritu depresivo se va de tu vida, se va de tu casa, se va de tu familia. En el nombre de Jesús. Wow. Hay muchos jóvenes, cuando mira lo que está pasando hoy en día, ya que tú estás tocando esos puntos, respecto como la manifestación de Dios y a la vez los ataques que se recibían allá en el colegio. Cuando un joven estudiante llega a un momento de ahorcarse o de quitarse la vida, esos jóvenes que tienen sueños, tienen aspiraciones, pero de repente en la jornada de repente se corrompe. ¿Tú crees que un 80 o un 90% cuando un joven en la universidad, en el colegio, en la escuela se corrompe, tú crees que un 80% depende de la juntilla o de las personas que los rodean? Claro que sí, depende del círculo donde están, porque ellos te van a brindar cosas para que tú seas como ellos. Santo.
para que tú estés como ellos. Y mayormente cuando en la familia está disfuncional, pues la mamá sola es que está criando. A veces hay madres también que dicen, fulanito es mejor que tú. Ay. El otro hijo mío es mejor que tú. Entonces eso ¿tú me entiendes? Va trabajando y va haciendo que el otro sienta un espíritu de rebeldía y sienta hasta odio hasta sus otros hermanos. ¿Me entiendes? Porque no, que mi mamá te quiere a ti más que a mí. Y ahí empieza el espíritu del diablo. Por eso es que las madres tienen que saber muy bien cómo le hablan a sus hijos. Ay, ay, ay. Así es. Muy bien cómo le hablan a sus hijos, porque eso influye. Entonces eso hace que ellos sientan el amor que no sienten en casa, el apoyo que no sienten en casa. Se refugian. Se refugian en la calle y le dicen en la calle, tú eres el mejor aquí. Dios te vamos a poner como jefe. Exacto, lo que no te dicen en tu casa, el diablo permite que en la calle te lo digan para que tú te lo creas. Wow. Entonces ahí entra el espíritu de rebeldía. Y eso pasa mucho, mayormente en los jóvenes. Llegó un momento en tu vida, Yendi, que tú llegaste a encontrarte con jóvenes, porque ya como estamos tocando ese punto respecto al colegio de la escuela, tú sabes que hay ciertos jóvenes, no todos, pero siempre dentro de una multitud aparecen 2 o 3 que a veces son satánicos, son metálicos, visten raro. La forma como se manejan sus actitudes son como raros. Tú llegaste a tener como un encuentro o un choque o experiencia con esos jóvenes como que no querían que tú le hablaras de Dios, que ellos tenían como otro mundo, su mundo satánico, otros que son metálicos, otros que leen libritos raros que lo llevan. ¿Cómo? Sí, de Harry Potter. Exacto. ¿Cómo llegaste a manejarte con ciertas personas ahí? Lo que pasa es que es lo que te decía, hay gente que va a recibir la palabra y tú se la vas a dar, pero hay otros que no la van a recibir. Entonces, uno cumple con dar la palabra, pero de lo otro se encarga el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que convence de pecado, de justicia, de juicio. En la escuela tú te vas a encontrar con todo tipo de personas, satanistas, drogadictas, gente depresiva, afeminados, todo tipo de problemas está ahí. Es por eso que es como que tú entraste a la cueva de Adulam. Tú entraste allí. Pero cuando David entró a la cueva de Adulam, que todos estaban afligidos, enlutados, todo el mundo tenía problemas, pero David lo único que hizo fue que le dijo, Señor, saca mi alma de esta cárcel para que te adore. Cuando él empezó a adorar, eso se empezó a contagiar. Lo que yo vengo a decirle a muchos jóvenes, tú no vas a poder cambiar a nadie, pero cuando tú adores en ese lugar, cuando tú invoques a Dios, lo que tú tienes se le va a contagiar a ellos. Y lo que tú tienes más poderoso que lo que ellos tienen. Y el Dios que tú adoras tiene más poder que el Dios que ellos están adorando. Entonces cuando tú invoques la presencia de Dios donde quiera que tú te muevas, el satanista va a soltar el satanismo y va a agarrar a Dios, porque va a entender que Dios tiene más poder que el diablo, que Dios tiene más poder que los demonios. Entonces cuando tú empieces a adorar, lo que te rodeaban, que antes eran drogadictas, que antes eran enlutados, que antes eran afligidos, un día tú lo verás con la Biblia en la mano, porque fueron impactados por una palabra a través de ti. Lo que hizo David en cueva de Adulam fue que adoró. Adoró y Dios le dijo, y lo contagió a ellos. Y Dios le dijo, mira, David, vete a pelear a favor de Keila. David dijo, pero ¿con qué yo voy a pelear? Si yo no tengo con qué. Oye, de los que estaban en cueva de Adulam, agárralo a ellos. Oye, que ellos van a pelear contigo. Oye, lo que antes estaban afligidos, lo que antes estaban enlutados, lo que antes estaban en depresión, ahora serán tu compañero de ministerio. Porque eso es lo que Dios hace. Yo vengo a decirle a los jóvenes, sé la diferencia donde tú te mueves. El Espíritu Santo tiene que ser la clave. Así es. Porque sin el Espíritu Santo nada se puede hacer. Nada. Dios mío. Él es que cambia, Él es que transforma. Nosotros no tenemos poder para cambiar a nadie. Así es. El que cambia es el Espíritu Santo. Óyeme, hay un trabajo que no nos compite a nosotros, que le compite al Espíritu Santo, que ese trabajo ni tú ni yo lo vamos a hacer. Por eso es que nosotros no somos nadie. Nosotros damos la palabra y el Espíritu Santo se encarga. Él es. Así es. Ya como ya tenemos el tiempo encima, usted sabe que a veces el tiempo como que traiciona un poquito. Quiero saber este puntico, Ukira. ¿Cómo los maestros o el director del colegio te daban el permiso para que tú le dieras servicio a Dios
y diera culto de avivamiento, que había manifestaciones. A lo primero no estaba. Yo me metí en el salón de actos y yo cogí lo que eran cristianos de diferentes cursos, y yo fui por diferentes cursos. ¿Cuáles son los cristianos? Y me levantaban la mano y yo le decía, nos vemos en la hora de recreo en el salón de actos. Ahí hacíamos cadena. Entonces mucha gente subía al salón de actos. Entonces cuando los profesores subían, que veían y sentían la presencia de Dios, ellos dijeron, no, esto no se puede quitar. Esto no se puede quitar, esto hay que dejarlo. Amén. Entonces ellos mismos nos pedían a nosotros la oración, nosotros orábamos por los profesores, los ungíamos con aceite y le dábamos palabras proféticas y le decíamos, así te dice Jehová. Entonces eso fue un avivamiento tremendo. Santo. ¿Qué se debe de hacer en la escuela para que el enemigo no haga lo que él está haciendo, no haga de la de él? ¿Qué tú le recomiendas a los profesores, al director, a los maestros, aún hasta los estudiantes, para que el diablo no siga penetrando, para que cese un poco el aborto, para que no haya feminicidio, homicidio? ¿Qué se debe de hacer en las escuelas hoy en día para que el mismo Dios reine? Les recomiendo volver a entrar a Dios, a la escuela, volver a orar antes de empezar a dar la clase, leer la Biblia, escoger el tiempo de la Biblia y volver a meter la Biblia a las escuelas. Dios. El día que Dios entra a las escuelas, el diablo tendrá que salir de Dios. Tendremos predicadores en las escuelas, tendremos alumnos que volverán a respetar a los maestros. Amén. Tendremos alumnos con temor. Amén. El temor volverá de nuevo a las escuelas. Santo. Cuando entremos a Jesús. Amén. Porque cuando Jesús entra a un lugar, el enemigo tiene que salir. Wow. Santo, aleluya. Impresionante, señores. Tremendo testimonio, a la vez un mensaje poderoso, donde muchas personas, muchos padres de familia, hoy pudieron escuchar qué se debe de hacer para tener un hogar feliz. Aparte de los valores, aparte de los principios, en un hogar se necesita Dios. Es que donde Dios está, aún tus hijos van a proyectar a Dios donde pisen, y el diablo sabrá que en una casa donde vive Dios es en una casa donde reina la paz y el amor de Dios. ¿Qué se necesita en las escuelas, en las universidades y muchos lugares más? Levantar un altar de oración. Un altar de Dios. Volver otra vez a la búsqueda y que los maestros, los alumnos se unan y clamen a Dios para cualquier cosa que se vayan a realizar. Es impactante. Yo sé que muchos de ustedes que conocen a la pastora Yendi, ¿verdad?, la han visto predicar y Dios ha hecho cosas extraordinarias. Pero quizás este pequeño testimonio, ¿verdad?, de lo que ella vivió en el colegio, quizás muchos de nosotros no sabían estas cosas. Y miren cómo Dios a su temprana edad tomó esta joven de Dios para llevar al evangelio. El enemigo quería dañarla. El diablo no quería que Dios hiciera cosas extraordinarias, como ustedes escucharon, ¿verdad?, en el testimonio y en el mensaje, como a ella la sacaron del colegio, donde la madre estaba turbada porque ninguna escuela, ningún colegio la querían aceptar, ¿verdad? Aún hasta en colegio privado, mucho menos. Y como el Espíritu Santo te dijo, yo te voy a inscribir. Vale, y ahí en adelante, mira todo lo que Dios comenzó a hacer. Vamos, comparta este video con alguien, suscríbase, denle a la campanita para que le sigan llegando esos videos extraordinarios que seguiremos subiendo, ¿verdad? Su amigo y su hermano y amigo Joselito Pérez, quien estuvo conectado con todos ustedes, junto a la pastora Yendi Rey. Así mismo la pueden buscar en todas las redes sociales. Esta mujer, hermano, lo que Dios está haciendo con ella a nivel nacional, internacionalmente, ha sido algo extraordinario. Yendi, nada, queremos culminar con una oración. Sí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, te bendecimos. Padre, te pedimos, Señor,
Padre, que todo joven que haya escuchado este mensaje o este testimonio pueda entrar en una comunión contigo, en una dimensión fuerte contigo y pueda llevarte a las escuelas. Padre, y que sea testimonio donde quiera que esté y donde quiera que se mueva. Espíritu Santo, sí se puede hacer la diferencia. Tócalo, Señor, guárdalo. Padre, bendícelo para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Impresionante, señores. Wow, tremendo testimonio. Así que comparta este video. Ya todos sabemos, si usted se quiere conectar con nosotros, contactar, ¿verdad? La profeta y pastora Yendi Reyes, ya todos conocemos los caminos. Que el eterno Dios nos bendiga a todos, hoy, mañana y siempre. Amén. Shalom. Shalom. La paz de Dios.